María Cecilia Otoya Villegas es especialista en gestión estratégica y gerencia de proyectos, economista con máster en administración, especialización en mercado y formación en liderazgo y gerencia social, con una experiencia en el sector público, local, regional, nacional e internacional y en empresas nacionales y multinacionales desde hace 29 años. Fue directora ejecutiva por Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, presidenta del Instituto de Fomento Industrial IFI en Bogotá, gerente del Centro de Eventos Valle del Pacífico en Cali, gerente del Sistema de Transporte Masivo de Cali MIO, directora de Planeación Departamental del Valle del Cauca, presidenta de Leasing Aliadas. Gerente de Mercadeo y Comunicaciones de Cartón de Colombia, ha sido miembro de juntas directivas de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CBC, del Banco Central Hipotecario, de la empresa Conciviles, del Instituto de Ciencia Política, de Agregados y Mezclas Cachiví y de Titán Intercontinental. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa del Ágora. María Cecilia Otoya, Mujeres Rompiendo Barreras. Muy buenas noches, María Cecilia, bienvenida a nuestro programa del Ágora. Gracias, Ángela, muchas gracias por tu invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, María Cecilia, pues usted, después de haber sido jefe de Iván Duque en el BID, ¿qué le picó para meterse a la academia a hacer un proyecto con mujeres? Pues la verdad es como ese sentido de que uno tiene que trascender, que uno llegó a este mundo y que tiene que encontrarle sentido a lo que está haciendo. Y sentí, y de verdad, en algún momento el rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao, que es alguien a quien yo quiero muchísimo, nos encontramos en un avión y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues trabajando en distintas cosas, soy consultora, hago documentos. Me dijo, ¿por qué no te vienes a la universidad? Y para mí fue como música celestial, me pareció que irme a la universidad y luego llegar a la universidad y me dijeron, ¿por qué no trabaja con mujeres? Con un programa que haga que las mujeres se potencien, estén más contentas, trabajemos y seamos agentes de cambio y equidad de género. Y dije, esto es lo mío, ya, aquí. Y eso significó irme a vivir a Bogotá, dejar mis raíces. Yo soy caleña, 100% caleña, y me fui hace año y medio a vivir a Bogotá y estoy dichosa trabajando en ese programa. Bueno, ¿y cuál es el programa de Mujeres Rompiendo Barreras? A ver, el programa lo creó una mujer maravillosa que se llama Mónica Colín, una investigadora que había hecho su doctorado y su postdoctorado en temas de género. Entonces, lo que encontró la investigación académica es que hay 4 cosas que las mujeres no hacemos tan bien como los hombres. Y eso tiene que ver con nuestra crianza. Nosotras jugamos muñecas, los hombres juegan fútbol. Y eso hace que nos cuesta trabajo trabajar en equipo, somos mucho más individuales. Tampoco resolvemos los conflictos porque les sacamos el cuerpo, típicamente evadimos enfrentar las conversaciones difíciles, les tenemos un poco de temor. Y tampoco somos muy buenas negociantes para nosotras mismas. También la teoría muestra que somos extraordinarias negociantes cuando se trata de un tercero, de lograr algo para terceros. Y en la comunicación... Es la ética del cuidado, la ética del cuidado que hasta cierto punto impide que las mujeres sobrevivan en este mundo patriarcal. Exacto, qué interesante. Bueno, tú eres una experta en esto, te estoy hablando de lo que tú sabes más que ninguno de nosotros, pero esto, entonces, cuando uno junta la dificultad de trabajar en equipo, de resolver conflictos, de negociar y de comunicarnos efectivamente, entonces la universidad lo que ha encontrado es que si potenciamos a las mujeres dándoles estas herramientas, ayudándoles a mejorar sus competencias en estos temas. Y además le nombramos una mentora a cada estudiante. El año pasado tuvimos 150 personas que se postularon para hacer el programa, trabajamos con 25, las mejores estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad Externado. Y a esas 25 le nombramos una mentora que tenga afinidad con ella. ¿Cuál es el concepto de la mentora, que es muy lindo? El concepto es que en este mundo de millennials, que las relaciones son tan frágiles, tan fugaces, tan pasajeras, ya la oportunidad que tuvimos personas como de mi edad y la tuya, en donde teníamos modelos que seguir, personas de quien aprender, se ha ido terminando. Razón por la cual tener una mentora termina siendo muy importante para la alumna, porque puede compartir con ella durante 6 meses que dura el programa, consultar, preguntar, aprender. Y eso es el segundo pilar. El tercero es que se propicie la creación de red,
que tejan la red, que las mujeres no nos sintamos solas, nos sintamos acompañadas, respaldadas y aprendamos a cooperar y no a competir, que es lo que típicamente hacemos. Entonces este programa, esos son los 3 pilares del programa que tengo la responsabilidad de manejar en el externado. Porque una de las cosas, por ejemplo, que tiene que ver con las mentoras, también tiene que ver con el instinto materno, con el hecho de que no, es decir, yo creo que para los hombres tener un mentor no es tan importante como para las mujeres, porque las mujeres tienen ese instinto materno y yo creo que las mentoras pueden ayudar a las mujeres precisamente por ese mismo instinto. Sí se va creando, nunca lo había pensado de esa manera, pero lo identificas perfecto, se crea una relación de una camaradería que no es solamente de colegaje profesional, sino de afecto personal y de búsqueda de protección de parte de la mayor. Y además que esto sea parte de la carrera de administración de empresas, porque no estamos creando mujeres políticas, que en realidad también es un campo en que las mujeres tienen que llegar y en alguna forma lo han hecho, pero estamos hablando de las mujeres en la empresa privada, en la parte de la administración, en la cual llegan a veces, pero no siempre llegan como debían de llegar, y ahí existen los techos de vidrio. ¿Tú alguna vez sentiste ese techo de vidrio? No, yo he sido, la paradoja de la vida es que estoy trabajando con mujeres ayudándolas a romper el techo de cristal o de vidrio cuando yo nunca lo sentí. Y es interesante que ahora es que reflexiono y me doy cuenta que fui una privilegiada, que mi condición de género en cambio de ser un obstáculo fue un potencializador, tal vez porque en muchos casos era la primera mujer que llegaba. Por ejemplo, estuve de presidente del IFI, en el IFI, el Instituto de Fomento Industrial, que era el banco que apoyaba a las pequeñas empresas y a la industria en Colombia. En 65 años fui la única mujer que fue gerente y presidente del IFI. En el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando fui miembro de la Junta Directiva, era la única mujer de 14 países que estaban representados en la Junta, yo era la única mujer. Entonces ha sido interesante porque si bien no he sufrido el género, al ser beneficiada por él, me ha invitado a una reflexión sobre cómo puedo realmente contribuir para que se cierren las brechas salariales, se cierre la brecha de género y muchas mujeres seamos agentes de cambio. Muy importante, y sobre todo es muy importante que una persona que verdaderamente ha tenido el éxito que ha tenido María Cecilia, que pueda llegar a sentir que puede ayudar a otras mujeres. Porque mire el caso, por ejemplo, interesante de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher siempre dijo que ella no le debía nada a las mujeres y que no tenía nada que hacer por ellas. Eso a veces pasa, pero mire qué interesante este caso. Bueno, vamos a hacer una pausa para comercial y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Visita Nachira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como mejor práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados, disfrute de una noche en familia en la Ecoaldea, conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta Ecoaldea de mujeres, saboree los mejores platos vallecaucanos, haga sus reservaciones con anterioridad, atendemos congresos, grupos y colegios, visite nuestra página web www.nachira-ecoaldea.org. Corregimiento El Bolo San Isidro, a pocos metros del Parador Alaska. Teléfono 883-7855, 316-225-5349 y 316-320-9470. La Ecoaldea Nachira fue ganadora del Premio al Liderazgo Colectivo 2017, un galardón que nos impulsa a seguir mostrando que es posible la construcción de un cambio social en el que el cooperativismo conduce a la paz. Nachira, Premio al Liderazgo Colectivo 2017. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. María Cecilia Otoya, Mujeres Rompiendo Barreras. María Cecilia, ¿cómo fue su paso por la administración pública?
Ángela, la más maravillosa, yo tengo el recuerdo más interesante de todos. El paso por la administración pública empezó con un paso fugaz, literalmente, como secretaria de planeación del departamento, trabajando con el escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal. Fue una experiencia de un mes, porque estuve allí y en eso apareció la oportunidad estaban buscando un gerente para el Metro de Cali. Y yo me acuerdo que le dije en ese momento al gobernador Gustavo Álvarez, le dije, a mí me encantaría, ese sería un sueño, ¿por qué no me apoya? Y él me dijo, ¿te me vas a ir? Le dije, por favor, me encantaría. Y ahí se dio un proceso pues que tomó un tiempo porque significó unirse tanto el alcalde como el gobernador. En ese momento el alcalde era Ricardo Cobo, y ambos proponer mi nombre ante el gobierno nacional, y el gobierno tenía que escoger 3 ministros, eran del comité de selección. Bueno, empecé la historia del metro y me enamoré de lo público, me enamoré de poder servirle a mi comunidad, me enamoré del sueño que tenía de que las personas de Agua Blanca, en vez de demorarse 2 horas para llegar a su sitio de trabajo, se demoraran 30 minutos, como era lo que estaba previsto. Para los televidentes aclaro que no era el sistema de buses que existe hoy, sino era un tren liviano aprovechando los rieles del ferrocarril y solo una parte subterránea en el centro de la ciudad. Y fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia interesante conocer al Consejo de Cali. Aprendí a respetar profundamente a cada concejal, entender su lógica. A los políticos. A los políticos, exactamente. Fue como una reivindicación dentro de mi mirada de un mundo que yo no había conocido, que típicamente había juzgado y tal vez descalificado, para sorprenderme de encontrar gente trabajadora, seria, que conocía la ciudad, que quería cambiar a Cali. Entonces ese fue un paso muy interesante, creo que de mis cargos públicos fue el que más disfruté porque era mi ciudad y era ayudarle a mi gente. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, ahora que hablamos del metro, el desarrollo que tomó el metro posteriormente, es decir, el mío? Pues es muy triste porque hoy tenemos un sistema desfinanciado, hoy tenemos un sistema que nunca se pensó de esa manera. Yo me pregunto de verdad y con franqueza si tomamos una decisión adecuada habiendo abandonado el sistema rígido que era el sistema sobre el tren liviano y pasándonos al de buses. Porque el de buses tiene un problema que el otro no tiene, es que es flexible. Es que puede cambiar la ruta, es que puede incumplir los horarios. Cuando uno adopta un tren ligero, estructura ciudad, organiza también la cultura ciudadana, que es lo que ha sucedido en el metro de Medellín, por ejemplo, versus el esquema de Transmilenio en Bogotá. Entonces le duele a uno ver que hoy los caleños no se sienten pues tan adecuadamente atendidos como hubiéramos querido que se diera, y que las empresas que ofrecen el servicio siguen teniendo dificultades porque no hay los pasajeros que necesitamos para el equilibrio financiero. Bueno, y entonces, ¿y cómo te fuiste del metro? Me fui porque en ese momento fue una experiencia también interesante. En ese momento quien era mi esposo fue gobernador encargado, entonces la responsabilidad era ser primera dama, digamos, acompañarlo en ese reto que también fue muy interesante. Entonces decidimos concentrarnos en un reto, y ese reto fue que encontramos que los niños de Buenaventura, los niños de raza negra, no de Buenaventura sino del litoral pacífico, tenían una alta tendencia a hacer glaucoma, y por la presión alta de sus padres, circunstancia muy genética de la raza negra. Y el glaucoma es de los males más fácilmente identificables, pero que también, si no se identifica, es causal de ceguera. Entonces, en ese momento, con el Instituto de Ciegos y Sordos nos propusimos hacer un hospital en Buenaventura que hoy existe, y que gracias al esfuerzo que se hizo en ese momento con una mujer maravillosa, Doris Botero, que manejaba el instituto, construimos el hospital de Buenaventura. Entonces eso fue maravilloso. Pero estando allí, hubo la primera mesa de donantes. Era la primera vez que Colombia le pedía al mundo que reconociera su corresponsabilidad. Y el gobierno nacional me permitió asistir a la mesa de donantes, en donde estábamos consiguiendo recursos para Valle en Paz. Conseguimos los recursos, yo regresé a Bogotá a darle las gracias al presidente por esta oportunidad para el Valle del Cauca. Me dijo, la necesito. Dije, ¿cómo así, presidente? Yo ya estoy cumpliendo mi cuota de servicio militar. Mi esposo, en ese momento ya no estamos juntos, pero era mi esposo, ya está sirviéndole al departamento. Y me dijo, la necesito en el IFI. El IFI era el Instituto de Fomento Industrial en el momento más crítico de Colombia, en el 99, que fue el único año que se redujo, que tuvimos una depresión económica, o sea, una recesión, perdón.
Entonces todas las industrias estaban en crisis. Yo le dije, no, presidente, y me dijo, le he ofrecido el cargo a mucha gente y todo el mundo me ha dicho que no. Entonces le dije, yo sí, lo acompaño, lo apoyo. Sentí como el llamado de servicio y de la gestión pública. Y en el IFI estuve un tiempo hasta que luego él me pidió que fuera la representante de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue cuando tuve el honor de ser, en ese momento era un colaborador mío y es hoy el presidente de Colombia. Iván Duque trabajó literalmente conmigo en Washington. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿y ese fue su último puesto público? Ese fue mi último cargo público. Ah, bueno, pues que fue una carrera verdaderamente muy importante. ¿Y qué dirías tú de Iván Duque hoy como presidente? ¿Tú lo visualizabas como presidente en ese momento? Era difícil hacerlo porque esto pasó hace literalmente 18 años. Y lo que sí era evidente era su juicio, su interés, su profesionalismo, su capacidad académica, su interés de verdad de entender los temas sobre los que nos teníamos que pronunciar. El papel que teníamos los dos era intervenir en la junta directiva del banco y opinar sobre el proyecto que estaba llevando Argentina de educación, Brasil de salud, cualquiera de los países de América Latina que solicitaban créditos al banco. Siempre fue sorprendente para mí encontrar una persona tan rica en conocimiento, tan interesado en aportar desde lo académico, tan juicioso. Que fuera a ser el presidente de Colombia. Él nunca me confesó que ese era su interés, pero después que he vuelto a encontrarme con su familia y su gente, pues nos cuentan, y cuando leemos las entrevistas, que ese sí fue su sueño desde pequeño, pero me encanta saber que lo tenemos de presidente de Colombia. No, pues verdaderamente es una maravilla que tengamos una persona, no solamente que ha tenido una carrera tan importante en la parte pública, que además conoció a nuestro presidente cuando todavía a lo mejor ni siquiera soñaba en serlo, y lo mejor de todo es que ha decidido ahora trabajar con mujeres. Vamos a hacer una pausa para comercial y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. María Cecilia Otoya, Mujeres Rompiendo Barreras. Ahora vamos a cambiar los papeles, María Cecilia. Tú me vas a hacer una pregunta. Me encanta, pero yo no debería hacer una sola, tengo todas por hacer. Además porque estoy feliz de estar con una mujer que es pues un ejemplo y una profesora en todos estos temas. Entonces, ¿por qué no nos cuentas y le cuentas a los televidentes cómo fue tu proceso de tener un doctorado en temas de género? ¿Cómo lo lograste? Bueno, eso verdaderamente fue algo bastante largo y igual, ¿qué diría yo? Yo empecé en la Federación Internacional de Abogadas como presidenta mundial de la Federación Internacional de Abogadas. Fueron mis primeros pasos, digamos, en lo que tenía que ver con género. Y yo hice una maestría en Inglaterra sobre los protocolos de Ginebra. Y entre esos estaba mi tesis, fue sobre las FARC. Pues mi profesor de política le pareció que eso era súper interesante y entonces el doctorado, que era a distancia, escogieron algunos alumnos, me escogió a mí y me dijo, Regio, usted puede hacer un doctorado sobre las FARC. Y naturalmente él se convertiría en la persona más famosa del mundo porque nadie sabía nada de las FARC. Entonces yo regresé a Colombia con la idea de que sí iba a hacer un doctorado sobre las FARC, pero resulta que cuando yo vine acá, pues no, pues acaban de secuestrar a Ingrid Betancourt y doctorado sobre las FARC, pues váyase al monte y no vuelva, ¿no? Entonces era como eso, pero entonces yo ya había empezado a trabajar con mujeres. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer mi tesis sobre mujeres. Regresé a Inglaterra y le conté eso
a mi tutor y le dije, y me dijo, bueno, pues yo no sé mucho de eso, pero está bien, haga su doctorado sobre mujeres. Entonces empecé yo a escribir y yo cada 6 meses iba a Inglaterra con unos CDs donde yo había escrito mi tesis sobre mujeres. Pasaron 4 años y entonces me pregunta, me escribe la universidad y me dice, bueno, ¿y usted ya está lista? Sí, yo ya estoy lista. Le preguntan a él, dice, Ángela, no me he presentado ninguna, nada. No. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Y Si no yo lo había leía, leído? Nunca lo leyó. Dios. Y había venido a Colombia, lo trajimos a Colombia también, pues no hablaba sobre eso, pero hablaba sobre política. Entonces, pues igual, entonces, pues no, pues yo le dije, pues ¿qué hago? Entonces me dice, no, mire, es que yo eso no sé. Y además yo creo que género no es política. Entonces, más bien, pero como yo soy de todos modos tu tutor, entonces yo sugiero que vayas y aprendas género con 2 mujeres extraordinarias en este momento. Una de ellas era Vicky Randall. Vicky Randall había escrito sobre política de género. Entonces, pues sí, yo fui donde Vicky, ella me ayudó y toda esta cosa, pues ahí pasaron otros 4 años, empezamos a escribir la tesis sobre las mujeres en la política en Colombia, escogí 3 personas y luego, entonces ya vuelvo yo donde mi tutor y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que mejor concluye sobre democracia. Digo, pero si yo he escrito sobre mujeres, ¿cómo voy a concluir sobre democracia? Me dice, pues sí, yo creo que es mejor. Entonces yo cojo y escribo mi tesis y concluyo sobre democracia y entonces se lo llevo y entonces me pone examinadoras a las 2 mujeres que me habían ayudado. Entonces yo llego donde ellas con mi tesis, pues escrita sobre las mujeres en la política en Colombia, con toda la parte de género, y entonces llega y me dicen, pero es que, ¿qué te pasó? ¿Cómo así que vas a concluir sobre democracia? Entonces le dije, pues eso fue lo que me dijo George. Me dice, no, yo creo que en este momento nosotros nos encargamos de ti. Mira, vamos otra vez a escribir lo que ya habías escrito y olvídate de George. Entonces tomamos otros 3 años. Entonces para esto ya iban 16 años. Entonces yo creo que yo casi cumplo el Guinness Book of Records en la persona que ha tomado más tiempo en hacer un doctorado y un doctorado sobre género. Entonces así fue como yo finalmente terminé mi doctorado. Ay, Ángela, felicitaciones, porque además eres un ejemplo para mí, lo eres para mis alumnas, de persistencia, de tener un sueño, de persistir en él y de lograrlo, porque 16 años trabajando en una tesis, qué cosa tan interesante. Y después de eso, pues sí he trabajado con mujeres, he llegado a entender muchísimo lo que es la forma de ser de las mujeres, que es distinta definitivamente a la de los hombres. ¿Sí? Y en eso, por ejemplo, hay ejemplos pequeños, como es, por ejemplo, en la política de género, lo que pasa en la igualdad de las mujeres, que las mujeres son las que toman las decisiones y cómo hemos logrado que no haya violencia intrafamiliar, que no haya embarazo en adolescentes. Tienes toda la razón, ese es el gran reto y el gran aprendizaje en que estamos abordando en la universidad, es que las mujeres vean a las otras sus colaboradores y sus complementos y no sus competencias. Pero ¿cómo va a ser, María Cecilia, entonces? Es decir, ¿qué se ha logrado ya en estos 4 años de Mujeres Rompiendo Barreras? Es decir, ¿a dónde han podido llegar algunas de estas mujeres? Mira, una de las cosas más interesantes es que hemos descubierto que nuestras estadísticas se comparan con con los estudios académicos en el mundo. Los estudios académicos demuestran que una mujer que ha tenido mentoría tiene el 70% más de probabilidades de tener un ascenso en su organización. Nuestras alumnas, el 48% han logrado ascensos. Pero el ascenso, por ejemplo, significaría que ellas de pronto puedan llegar a la presidencia de esas compañías, porque eso es una de las cosas que se ve a nivel mundial. Es muy complicado para una mujer, llegan casi, pero ese es el techo de cristal. Pero llegar a la presidencia de la compañía es complicado. No es tan fácil, y cuando llegan, es decir, llegan con una forma de pensar mucho más patriarcal de lo que verdaderamente pues puede hacer. Por ejemplo, una mujer que ha llegado lejos fue Michelle Bachelet, pero ella llegó en una forma distinta. Entonces esto es complejo. Pero ese es el gran reto, que rompamos ese techo de cristal, que verdaderamente logren ser cuando sean presidentes. Y además lo dices muy bien, yo siento que cuando yo tuve cargos directivos y fui presidente del IFI, me volví una mujer mucho más volcada hacia la energía masculina, encontrando en tomar decisiones rápido, en ser muy directiva, muy precisa, muy concreta, mucho más que esa otra
aproximación que es la que me caracteriza hoy en día. Yo me siento hoy una mujer distinta a como fui jefe en su momento, y eso es lo que estamos tratando de buscar, que nuestras alumnas en el momento en que tengan posiciones de poder se conecten desde lo femenino, desde la consideración, desde la congregación, desde el equipo. Desde la ética del cuidado. Desde la ética del cuidado. Ese será el regalo, es el regalo que me da Ágora y es el regalo que me estás dando tú y por el que estaré siempre agradecida, la ética del cuidado. Y uno de los sitios de los más machistas son los sindicatos. Es increíble que en los sindicatos casi no hay mujeres. Así es. Y yo creo que si algo tenemos la responsabilidad ahora con la Justicia Especial para la Paz, es esa capacidad empática que tenemos las mujeres de ponernos en los zapatos del otro, entender las perspectivas y desde el entendimiento de las perspectivas incluir y convocar y sanar. Porque en el fondo eso es lo que hacemos como madres. O sea, nuestra condición de madres y nuestra condición de creadoras de la especie nos está obligando a una condición tolerante, incluyente y participativa, por definición. O sea, bienvenido a que la Justicia Especial para la Paz tenga mujeres dentro de su grupo, y ese es el reto. Es una mayoría de mujeres, y la presidenta es una mujer, y uno ve, por ejemplo, que algunas de las decisiones o algunas de las cosas que ocurren, sí definitivamente existe esa masa crítica. Sin duda, sin duda. Yo creo que ahí tenemos un primer paso muy importante, que es el que acaba de dar este gobierno, en tener el 50% de los 16 ministros del gabinete son mujeres. También. Y eso ya es porque la ley de cuotas, en donde sé que tú tuviste muchísimo que ver y que fue promulgada pues en el 92, ¿es la ley de cuotas? Sí, la ley de cuotas apareció en la Constitución originalmente como un artículo, entre los artículos de los derechos fundamentales, pero verdaderamente la ley misma, que fue la 1581 del 2000, pues nos tomó 10 años, mejor dicho, en lograr que ese precepto constitucional se convirtiera en ley. Y después los presidentes de este siglo sí la han obedecido, y en muchos casos también los gabinetes de los gobernadores y de los alcaldes, y naturalmente en todas las ternas tiene que haber una mujer, y eso sí se ha cumplido. O sea, el gran reto que tenemos en la universidad es promover esta equidad de género y ser agentes de cambio en los espacios privados, que los que típicamente aborda la universidad externado, que mayoritariamente tiene estudiantes que están trabajando en el sector privado. Porque tenemos que permear de esa buena práctica en donde tú tuviste tanto que ver y todas las mujeres nos hemos beneficiado de eso, para que realmente el espacio público sea un modelo para que el privado lo adopte, lo aplique y lo ejecute. Creo que tenemos que abogar para que las mujeres en el Congreso traten de pasar una ley que tenga que ver con la obligatoriedad de las compañías privadas de tener mujeres en sus juntas directivas. Sí, no, y es muy interesante. Yo he tenido el privilegio hoy de ser la única mujer de una junta directiva de un consejo de familia, de un grupo de empresarios que tienen unas empresas muy importantes y significativas para el país. Y ellos me buscaron por ser mujer, precisamente desde el reconocimiento de género, de que en la diversidad iba a haber un beneficio y de que las mujeres teníamos una sensibilidad distinta para abordar ciertos temas, para ponerlos. Y yo me siento muy honrada de ejercer como mujer una labor profesional que es a la que me han invitado, que es ser miembro de un consejo de familias donde todos son hombres. Entonces es muy interesante la experiencia. Muchas felicitaciones, María Decilia. Ha sido rico esta charla. Verdaderamente que, bueno, hay personas que siempre le quedan a uno en el corazón, y esa definitivamente es María Decilia Otoya. Muchísimas gracias, María C., por habernos acompañado en este programa. Con mucho gusto, Ángela. Muchas gracias a los televidentes que vieron el programa y que nos tuvieron paciencia en esta charla de mujeres. Gracias. Gracias, María C., y a usted muy buenas noches, y continúen en su canal Telepacífico.